He dicho, más arriba, que la parte del yo que está a la luz, la vertiente de la conciencia, detenta el privilegio de la voluntad. El yo consciente es capaz de querer y de disponer, hasta cierto grado, el de su diferenciación de las funciones de la conciencia. Estas son comparables a 4 cuerpos de ejército a los que se dirige a cualquier sitio. Pero lo que figura por debajo del diámetro AA no se deja conducir con esta docilidad. Lo emocional es reacio a las órdenes del yo, y su dominación, siempre discutida y jamás muy eficaz, exige inmensos esfuerzos. Las facultades de mando aquí están invertidas, y el yo es un poco como el inválido de una comedia de Nestroy, en la que se produce la siguiente escena. Se ve solo a un comandante fuera, detrás de los decorados. Resuena una detonación y se oye al inválido gritar: «Mi comandante, he hecho un prisionero, tráelo aquí». Y el inválido responde: «No me deja». Frente a nuestras emociones somos como el inválido con su prisionero. Nos reducen a una pasividad de hombre sufrido. Son ellas quienes actúan. La voluntad no tiene eficacia sobre las capas profundas de la psique, sino en una débil medida. En general, su alcance eficaz no va más allá del recuerdo. La misma memoria, como hemos visto, es sólo hasta cierto punto una función voluntaria y controlada. Con mucha frecuencia nos juega malas pasadas. Se parece a un caballo viciado al que no se puede domar, y a menudo se resiste de la manera más embarazosa. Cuando busco un recuerdo que se me escapa obstinadamente, sería en vano empeñarse, pues el recuerdo buscado, a pesar de todos mis esfuerzos, no se presentará a mi espíritu. Dependemos de un buen funcionamiento de nuestra memoria. No podemos querer absolutamente acordarnos de algo cuando un recuerdo es refractario. Lo mejor es no pararse demasiado en ello. Quizá nos vendrá a la mente durante la noche o al día siguiente, cuando no pensamos en él y le dejamos en paz. Ello es más cierto todavía respecto a las contribuciones subjetivas que escapan al control personal y que una tercera persona nota quizá mejor que nosotros mismos. Se producen en nosotros sin que podamos refrenarlas. No podemos asignar fronteras a los pensamientos. No podemos impedir que pensemos una tontería. No podemos evitar que una futilidad ridícula invada nuestra mente, cuando sería de rigor precisamente una gran seriedad. Nos domina una risa loca. Ello explica por qué los banquetes de entierro tradicionales en ciertas religiones degeneran con frecuencia en francachelas bien regadas, de una alegría desbordante, por el simple motivo de que el inconsciente compensador reacciona de forma acusada en estas ocasiones de tristeza, y con la ayuda del vino ganados por el contagio, no logramos reprimir sus efectos. Si pasamos por último a los afectos y a las irrupciones del inconsciente, se constata que en sus zonas la voluntad no tiene nada que decir. Podemos todo lo más negar la existencia de un afecto y pretender, contra toda evidencia, que no hay nadie en la casa. Para reprimir un afecto no tenemos otro recurso que borrarnos, dándonos en cierto modo la huida ante su proximidad. Tenemos que distinguir 2 grandes clases de seres humanos que se comportan de formas radicalmente diferentes respecto al mundo exterior y al mundo interior. Los seres de una se mantienen como en el esquema 3, tienen su centro ligeramente desplazado hacia arriba. En cuanto surge una dificultad, sufren la tentación de buscar su salvaguardia y su salvación en el mundo exterior. Huyen, en cierto modo, fuera de sí mismos y cuentan, a quien quiera oírlos, como para preservarse de ella la desgracia que les abruma. Es el hombre extravertido, que comunica con una sinceridad sorprendente las dificultades con que tropieza.
Se podría pensar que no las toma en serio, elaborándolas como afectos y llamando, por así decirlo, a todas las puertas para participar sus miserias, con la esperanza de desembarazarse, en uno u otro quizá, de ese fardo que le es esencialmente personal. Los seres de la otra clase se comportan según un mecanismo contrario, también normal, estando el centro de su personalidad ligeramente desplazado hacia abajo. Cuando surge en su camino una acechanza, la fascinación que ejerce sobre ellos su mundo interior es tal que, con ocasión de esta detención momentánea en la marcha de su vida y en virtud del reflujo de las energías que, retiradas del mundo exterior, van a animar su mundo interior, sufren, en cierto modo sin saberlo, una atracción que les abstrae del ambiente real y que exagerada les expondría a ser tragados por un mundo imaginario. Es el tipo introvertido, cuya tendencia, a pesar de sus esfuerzos, es huir a un mundo de recuerdos y de afectos desenfrenados. Es evidentemente otra forma de abordar las dificultades de la existencia. Se sucumbe a su fascinación íntima. El sujeto se entierra con sus afectos para renacer cuando éstos han cesado. Pero este tipo corre el riesgo de que la bomba en la que se encierra estalle un día. El individuo sospecha entonces que todo el mundo está al corriente de sus desventuras, que los gorriones le pían sobre los tejados. Una persona, por ejemplo, que sufre dificultades crecientes, se retira del círculo de sus amigos, se hunde en lo más profundo de sí mismo, alquila una casa solitaria, evita, si llega el caso, hablar con los demás inquilinos. Un buen día esta persona tiene la sensación desagradable de que pasa algo que no puede precisar. Llega a pensar que funcionan radios, que se tienden hilos para transmitir comunicaciones sobre él. Otro día, al oír a los vecinos de arriba charlar y ver que se callan al acercarse él, piensa, por lo menos esto es sospechoso. Y así continúa durante algún tiempo hasta que al fin oye en una ocasión que hacen una observación que a sus ojos implica el conocimiento de sus secretos divulgados. La bomba está a punto de estallar. El sujeto expresa de una gran excitación acompañada de gritos desordenados. Se arranca las ropas del cuerpo y confiesa a los cuatro vientos todo lo que según él ha pasado y qué clase de ser abominable es. Entonces se dice que esta persona está loca y la encierran en un manicomio. En otra representación, el esquema 4, la zona oscura representa la conciencia, el mundo consciente, como tal lo percibimos, y en el que nos orientamos gracias a la sensación, el pensamiento, a la intuición y al sentimiento. La zona blanca, 5, que sirve de transición entre la zona oscura y la más clara, representa el umbral que da paso al yo desde el mundo exterior hasta el mundo interior. Mientras el mundo exterior y consciente capta toda nuestra atención, no observamos gran cosa en esta zona intermedia, pero en cuanto a la concentración de la conciencia disminuye, los recuerdos, las contribuciones subjetivas, los afectos y las irrupciones aparecen en su superficie, procedentes de un centro oscuro, al que el término de inconsciente solo tiene la pretensión de aludir. Así, en el primitivo se puede observar claramente que la caída de la noche revoluciona su concepción de las cosas. Durante el día toda su capacidad de atención está vuelta hacia el mundo exterior y concreto, pero cuando sobreviene la oscuridad, todo se vuelve mágico y lleno de espíritus, pues la puesta del sol supone para el primitivo la extinción de la conciencia diurna. En cuanto falta la luz, reaparece el mundo interior, que para el primitivo es tan real y concreto como el mundo exterior. Contenidos que proceden del inconsciente psíquico caen en el sector consciente del mundo interior individual y suscitan en él ciertos efectos cuya procedencia absolutamente íntima escapa al primitivo, por lo que atribuye su causa al único mundo que él conoce, el mundo exterior.
En otras palabras, los espíritus son para él realidades, seres como ustedes y como yo. Es cierto que no se les puede ver, pero no por ello son menos reales a sus ojos y dejan de necesitar alimentos. Y cuando un blanco le replica al primitivo que los espíritus no han probado los alimentos que les ofreció, éste le responde que los espíritus se mantienen de un alimento invisible aspirando los olores. Esto recuerda mucho a la representación antigua de los dioses, según la cual estos se complacían con el olor de los alimentos y se mantenían con él. En el primitivo, pues, el interior está proyectado en el exterior y aparece siempre durante la noche. Ya no es así para nosotros, pues todo esto se nos ha vuelto oscuro, y la periodicidad diurna-nocturna se ha difuminado. Por la noche somos lo mismo que fuimos durante el día. Como máximo, quizá nos reímos de la noche, pero el sentimiento de que el mundo oscuro es diferente del mundo soleado se nos ha vuelto totalmente extraño. En efecto, nosotros no proyectamos ya con la misma ingenuidad nuestros datos interiores en el mundo exterior. Ello no significa que estos datos no están ya en nosotros. Ellos mismos nos fuerzan a observarlos, a erigirlos como ciencia psicológica. Ahora hablamos de psique, de inconsciente, de irrupciones y de afectos, nociones que circunscriben para nosotros el dominio legítimo de una realidad psíquica e inconsciente. Por otra parte, es aún bastante frecuente entre nosotros que estas realidades interiores sean proyectadas al exterior. Estas proyecciones entregan nuestra alma al saqueo. Aquello que en realidad vive en nosotros ve cómo se le confiere una existencia exterior. La experiencia de las asociaciones. En lo que precede, hemos pasado a revista los elementos necesarios para una orientación en el dominio de la conciencia. No hemos hablado hasta aquí del inconsciente más que por alusiones, pues antes de abordarlo nos es preciso despejar las vías de acceso a los espacios íntimos y oscuros y asegurarnos de que las sendas de penetración que habremos de seguir son transitables, al menos en su comienzo, y dignas de alguna confianza científica. A este efecto, debo hablar de los métodos empleados y de sus nociones fundamentales. Quisiera hablarles ante todo de las experiencias de asociaciones. Con ellas nos vamos a mover enteramente en el dominio de la psicología experimental. Pero estas experiencias nos ponen en condiciones de estudiar hechos esenciales que iluminan de forma muy interesante y singular las funciones del inconsciente. Al principio, con estas experiencias, se perseguía objetos muy diferentes. Se trataba de estudiar de forma experimental el mecanismo de las asociaciones. Esto era bastante utópico, pues medios tan primitivos no podían ayudar mucho en un campo tan complicado como el de nuestras asociaciones. Pero, en la ciencia, es frecuente que investigaciones que no cumplen las esperanzas puestas en ellas abran con gran sorpresa del investigador nuevos e inesperados horizontes. El procedimiento de una experiencia semejante, adaptada al estudio de los complejos, es el siguiente. El experimentador dispone de una lista de palabras, llamadas palabras inductoras, que ha elegido al azar y que no deben tener entre sí ninguna relación de significación, condición indispensable para una experiencia de puras asociaciones. Debemos tomar palabras aisladas, carentes, repitámoslo, de toda relación significativa. He aquí un ejemplo. Agua, círculo, silla, hierba, azul, cuchillo, ayudar, peso, preparado. Cuando se presenta una tras otra estas palabras a un sujeto, no emana de esta lista ninguna sugerencia, lo que no ocurre nunca cuando varias palabras constituyen un tema cualquiera. El experimentador invita al sujeto a reaccionar a cada palabra inductora lo más rápidamente posible, limitándose a pronunciar la primera palabra que le acuda a la mente.
A la palabra agua, lanzada, por así decirlo, por el experimentador, el sujeto responderá lo antes posible con la primera palabra que acuda a su mente, por ejemplo, mojado, o verde, o H2O, o lavar, etc. El experimentador mide el tiempo de reacción hasta los quintos de segundo. Una precisión mayor sería superflua y casi inútil, siendo los errores inherentes a esta experiencia de un orden de magnitud muy superior a un quinto de segundo. Se hace funcionar el cronómetro, por ejemplo, cada vez que se pronuncia la última sílaba de la palabra inductora y se para en cuanto el sujeto deja oír la primera sílaba de la palabra inducida. Se anota el tiempo transcurrido, al que se llama tiempo de reacción. Yo suelo experimentar con 50 reacciones o algunas más, pues un número demasiado grande sería perjudicial, a causa de la fatiga que produce. En general se suele limitar las reacciones de 50 a 100. Durante estas experiencias se observa que los tiempos de reacción son muy desiguales, tan pronto cortos como largos. Se observa también que ciertas respuestas sufren perturbaciones. El sujeto olvida la recomendación inicial, invitándole a responder con una sola palabra, y responde con toda una frase, o bien, sin cuidarse del sentido de la palabra inductora, reacciona por una asociación tonal, lo que es también una ligera desviación respecto a las instrucciones previas. Se producen, asimismo, otros incidentes. Al pronunciar al experimentador la palabra agua, ocurre que el sujeto reaccione por agua, pues verde, lo que constituye, entre otras palabras, una repetición inesperada de la palabra inductora, o bien, por verde, no quería decir azul. El sujeto ha tenido un lapsus. O bien, que se eche a reír, que exclame o responda algo inadecuado, sí o no, antes, por ejemplo, de la reacción requerida. O incluso que el sujeto no comprenda, o comprenda mal la palabra inductora claramente pronunciada, o que reaccione con una palabra estereotipada, es decir, con una misma palabra inducida, indiferentemente a las diversas palabras inductoras. Ciertos sujetos, por ejemplo, reaccionan frecuentemente repitiendo la palabra bello. A todas estas perturbaciones, así como a los tiempos de reacción demasiado prolongados, o a las ausencias de reacción, se les llama indicios de complejo. Se ha comprobado en efecto que las palabras inductoras que determinan una perturbación cualquiera de la reacción son aquellas que encuentran en el sujeto un contenido emocional, es decir, que despiertan un eco en la parte del alma representada por la zona amarilla del esquema 4, y que afectan de alguna forma a la esfera íntima tabú. Cuando una palabra inductora no interesa más que a la superficie de la conciencia, la reacción es normal y no se produce nada insólito, pero cuando por el contrario ataca y atraviesa los diques protectores de la vida interior y penetra en la intimidad del yo, determina una perturbación de la reacción exterior, desencadenando en el interior del ser un automatismo para que el individuo no está preparado, que capta su atención, le subyuga en cierto modo y le impide así cumplir las instrucciones dadas. Asocio a la fase arriba descrita de la experiencia una segunda fase. Consiste en lo siguiente. Tras haber registrado un cierto número de asociaciones, se vuelve a empezar la lista de palabras inductoras desde el principio, rogando al sujeto que repita la respuesta dada a cada una de ellas. Se pregunta, ¿qué respondió la palabra agua? El sujeto se acuerda o no se acuerda, o incluso cree acordarse, pero da una respuesta diferente. Todo esto se anota. Las reacciones olvidadas constituyen reproducciones defectuosas. Se ha detectado que estas son también indicios de complejo, con la misma razón que las otras perturbaciones que distinguen a las asociaciones que han rozado la esfera afectiva. Añadamos que la actitud, los gestos, las expresiones del sujeto
su risa, su tos, sus posibles balbuceos, proporcionan también indicaciones preciosas al experimentador entrenado. Pero transcribamos una de estas experiencias. Todos los elementos psicológicos que tienen una tensión elevada son difíciles de manejar. Si algo, por ejemplo, es muy importante para mí, en el momento de ir a hacerlo comienzo por vacilar. Probablemente han observado ustedes que cuando me plantean cuestiones delicadas, no puedo responderles inmediatamente, porque siendo el tema importante, tengo un tiempo largo de reacción. Mi memoria no me proporciona inmediatamente los materiales necesarios. Se trata de perturbaciones provocadas por complejos, que no son forzosamente personales, al constituir la cuestión planteada un asunto importante por sí mismo. Ahora bien, todo lo que tiene una tonalidad de sentimiento acusada es difícil de manejar, pues está en relación con reacciones psicológicas, con los latidos del corazón, el tono de los vasos, el estado intestinal, la respiración, la inervación de la piel, etc. Todo elemento que tiene una tensión elevada constituye en cierto modo un bloque con el cuerpo, está como localizado, hunde sus raíces en él, lo que le hace pesado, le confiere inercia y le sustrae a la movilidad de los hechos puramente espirituales. En cambio, un elemento que tiene poca tensión y poco valor emocional puede ser fácilmente desplazado, barrido, pues está como desprovisto de raíces y privado de adherencias con la persona en cuestión. Constatamos aquí una serie de tiempos de reacción decreciente, desde 20 quintos hasta 8 quintos de segundo. El tiempo de reacción medio y normal de este sujeto es de 7 quintos de segundo. Con la palabra cuchillo aparece un tiempo de reacción prolongado que va decreciendo en el curso de las 3 asociaciones siguientes. Se llama esto una perseveración y se establece la hipótesis de que la palabra cuchillo ha rozado la esfera afectiva del sujeto, lo que ha paralizado momentáneamente su atención. Los indicios de complejos revelan que el sujeto no logra reaccionar correctamente y que las reproducciones están también perturbadas. ¿De qué puede tratarse en el caso de nuestro sujeto? ¿Qué significa el hecho de que la palabra cuchillo, al ser oída, desencadene semejantes reacciones? Las reacciones siguientes son de nuevo normales. Un tiempo de reacción prolongado se produce otra vez ante la palabra lanza. Siguen luego algunas asociaciones normales y más adelante la palabra crítica es aquí pegar, no apareciendo la perturbación más importante, sin embargo, sino más tarde. La conexión con la esfera afectiva no se ha sentido claramente de forma inmediata, por así decirlo. La cuña no se ha hundido sino progresivamente y sólo ha determinado la perturbación principal en el curso de la reacción siguiente. Luego, ésta ha cesado a su vez. Es lo que se llama una perseveración relativa. Una tercera palabra ha determinado también una serie perturbada. Es la palabra puntiagudo, seguida de 3 palabras indiferentes. En este fenómeno se basan los interrogatorios judiciales cruzados, durante los cuales se esfuerzan por confundir a los individuos sospechosos, olvidando estos, como en nuestra experiencia, los puntos en los que han mentido, la naturaleza de su fabulación. Los lectores que estén versados en este dominio no dejarán de encontrar este parecido en la práctica judicial y de las constataciones psicológicas poderosamente evocador. Hubo también varias reproducciones falsas, también aquí. El sujeto reaccionó antes de que el término crítico ejerciera su plena eficacia, que no estalló sino en la reacción siguiente. El sujeto era un hombre de 32 años, empleado en la época de la experiencia en una clínica, y se había prestado voluntariamente a la experiencia. Le pregunté, ¿has notado que a veces ha vacilado largo rato? No, he respondido siempre directamente. ¿Está usted seguro de que no ha cometido errores de reproducción? Sí, todas mis reproducciones eran fieles. Y aparte de eso, ¿ha notado usted algo especial? No, si no fuera así, se lo diría.
¿Me permite hacer una reflexión? Usted ha debido de vivir hace tiempo una historia muy desagradable, probablemente una reyerta a cuchillo que sin duda tuvo consecuencias enojosas. El hombre casi se cae de la silla. ¿Cómo lo sabe? Le pregunté si era cierto. Me respondió, sí, pero yo estaba a 100 leguas de pensar en ello. Había cumplido una condena de prisión en el extranjero a causa de una pelea a cuchillo, en el curso de la cual había herido gravemente a su adversario. Era una mancha en su vida, y naturalmente se había cuidado de que ninguna de las personas con las que actualmente trataba se enterara de ella. En cuanto a él, se había esforzado por olvidar. Era todavía joven en la época del accidente, que se remontaba a unos 10 años atrás. Ni por un instante había imaginado que me fuera posible encontrar el rastro de ello. Pero, compruébenlo ustedes mismos. Las palabras cuchillo, lanza, pegar, puntiagudo, producían en él como un sobresalto, y esto permite esbozar un diagnóstico. Lo más interesante es que el sujeto mismo no había notado nada de sus vacilaciones, pues cada vez que una palabra inductora crítica hace blanco, la conciencia se siente inmediatamente fascinada, se vuelve hacia el interior y no percibe ya lo que pasa en el exterior. El sujeto, pues, no se da cuenta de que vacila, es víctima de una ausencia que capta su atención por un instante, durante el cual el tiempo sigue transcurriendo. Luego vuelve en sí y reflexiona. ¿Qué ha dicho? Sin darse cuenta de que ha estado con el pensamiento en otra parte, arrastrado sin saberlo, como por un torbellino en la complejidad de sus recuerdos y de sus imágenes interiores. En ciertas ocasiones, con muchas menos asociaciones, se puede llegar a un resultado cierto. Un día me vi acorralado por un profesor de derecho que se interesaba por estas experiencias, pero sin creer apenas en ellas. Fui a verle provisto de mis útiles, lista de palabras inductoras y cronómetro. Era un señor de edad que al llegar a la 15ª asociación se cansó y me dijo: «¿Qué es lo que usted pretende en realidad? ¿Qué puede salir de esto?» Salen no pocas cosas que voy a decirle. Las reacciones críticas habían sido: se trataba de un universitario que rondaba los 70 años y pensaba ya en su retiro. Me atrevía a llegar a las siguientes conclusiones. 1. Mi hombre debía de tener dificultades económicas de cierto orden, pues a dinero asoció poco y ante pagar reaccionó violentamente. 2. Cuando se llega a esa edad se piensa involuntariamente en la muerte. Naturalmente no se habla de ello, lo que no impide que el inconsciente lo confiese con indiscreción. A la palabra muerte el sujeto respondió morir. No abandona el tema, piensa en el tema y éste le domina. 3. Besar bello. He aquí otra cosa, es como un grito del corazón. En un viejo jurista esto nos sorprende, pero, como se sabe, el amor florece a todas las edades. Por otra parte, recordemos que a una edad avanzada ciertos recuerdos sentimentales reaparecen con facilidad, recordándose con ternura el encanto de la vida de antaño. Alguna aventura erótica debía de haber acudido a su memoria. He relacionado con ello a la semeuse, que servía de efigie en las monedas francesas. ¿Por qué no podía haber habido alguna francesa en su vida? Le dije: es evidente que usted tiene dificultades económicas. Piensa en la muerte a causa de un ataque cardíaco, de vez en cuando tiene palpitaciones, y además usted tiene dulces recuerdos que le han hecho evocar probablemente una aventura amorosa con una francesa. Dio un puñetazo en la mesa. «Pero esto es magia negra», exclamó. «¿Cómo sabe usted eso? ¿Es cierto?» «Sí, es cierto». Corrió luego a la habitación de al lado y le dijo a su mujer: «Ven, tienes que someterte también a la experiencia». Y luego: «No, mejor no. Sin duda es preferible». Se pensará que mis conclusiones no carecían de audacia, efectivamente, pero debo confesar que durante esta experiencia no estaba ya en mis comienzos. Había realizado un gran número de experiencias y el largo hábito había aguzado mi juicio.